Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Pues con esto terminamos este capítulo y terminamos esta serie de las iglesias. Y pues está bien intensa esta última iglesia. Oro a Dios que este mensaje lo puedan oír más tarde diferentes personas de aquí de Calvary Norte. Creo que es un mensaje bien fuerte para cada uno de nosotros y que puede ser de mucha bendición, como todo lo que Jesús escribe para nosotros, oportuno y de mucha bendición. Es una carta de amor. Así es que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, pues gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar atento a nosotros. Gracias por ese diagnóstico, Señor, oportuno que haces a través de estas 7 iglesias, Señor, para que podamos estar preparados por esa iglesia que tú vienes, por esa esposa, por esa novia irreprensible, sin arrugas, sin mancha, sin cosas semejantes, Señor. Por esa iglesia madura, llena del Espíritu, Señor, que está anhelando y ardiendo y en espera, Señor, de tu regreso, Padre. Que no se encuentra dormida ni se encuentra distraída, Señor, sino esa iglesia que te ama y que está deseosa de conocerte más y más, Señor. Entonces aquí estamos, Dios, esta noche confiando en que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, va a transformar nuestras vidas y va a abrir nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver, Señor, y para poder entender lo que tú quieres que entendamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues las 7 cartas, estas 7 cartas, las 7 diferentes iglesias a las que van dirigidas estas cartas que contiene Apocalipsis, recordando un poco, las hemos estado estudiando con cierta periodicidad. Quizá cada 2 años hemos estado estudiando estas cartas. Al considerar que Jesús es aquel que se pasea por en medio de las iglesias, como nos lo revela el capítulo 1 de Apocalipsis, mostrándonos que Él nos conoce, Él conoce a cada una de sus iglesias y Él hace una valoración muy precisa. Yo creo, al ya haber estudiado cada una de estas 7 iglesias, esa valoración la hace para animar y para corregir a cada una de las iglesias, ¿no? Es como una especie de un chequeo médico que uno se tiene que hacer con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, para ver el estado de salud, para valorar cómo nos encontramos. Y bueno, pues en la introducción a estas cartas yo decía que cada una de estas cartas fue escrita con amor, porque Él ama a su iglesia y por tanto Él la cuida y Él la está preparando para su regreso. Entonces hoy tenemos un mensaje bastante fuerte. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la última de las iglesias. Y bueno, es curioso, pero esta es la única iglesia que no recibe ningún elogio. Recuerden que entre las 7 hay 2 que no reciben ninguna corrección, solamente elogios. Como la iglesia que estudiamos la semana pasada, la iglesia de Filadelfia, ¿no? Pero las otras 5 sí reciben corrección, pero también elogio, 4 de ellas. Pero esta, la última, no recibe ninguna aprobación, ningún elogio de parte de Jesús. Probablemente entonces la iglesia más desafortunada. Y si pudiéramos de alguna manera, como cuando Charlie estuvo explicando un poco acerca de la iglesia que le tocó, que también podemos entender como las diferentes iglesias de todos los tiempos, aunque estas iglesias ya entendimos que existieron geográficamente, estuvieron en toda la parte de Asia Menor. De hecho, cada una de estas iglesias va apareciendo en un orden geográfico, vienen de norte, introduciéndose del mar Egeo hacia la tierra y bajando hacia el sur. Y esta es entonces la iglesia que se encuentra más al sur de las otras 6 en Asia Menor. Es la última, pero probablemente es la más desafortunada. Y si lo vemos en el tiempo, si pudiéramos colocar acá una de estas iglesias en la historia, esta es la iglesia de los últimos tiempos.
la iglesia previa a la segunda venida del Señor. No. Y Jesús da un diagnóstico de terror para esta iglesia. Es una iglesia que le da náuseas a Jesús. Imagínate eso. Le dice, te vomitaré de mi boca. Si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. No. Esta iglesia entonces, que es la última de todas, la Odisea, Pablo mencionó a esta ciudad y a esta iglesia varias veces, al menos unas 4 veces en la carta que escribió a los colosenses. De hecho, les dice a los colosenses, quiero que esa carta que les estoy enviando sea enviada también a la Odisea, pero también le envié una carta a la Odisea y quiero que esa carta la lean ustedes. Entonces también Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea, aunque no la conocemos, entonces no es un texto inspirado, si no lo conoceríamos y estaría siendo parte de nuestra Biblia. Pero lo que sí podemos entonces ver que a esta iglesia de la Odisea, Pablo le dedicó tiempo y corazón. Es una iglesia que Pablo amaba y que se preocupaba por ella, por la expresión que tiene acerca de esta iglesia, ¿no? Entonces vamos allá al verso 14 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, al igual que las otras cartas, siguen manteniendo esa misma estructura. Comienza con el destinatario y con el remitente y después con el mensaje, que es ese diagnóstico del que yo hablo, como los resultados del examen de laboratorio, ¿no? Es lo que viene a continuación. Pero aquí vemos que está hablando del destinatario, que es el pastor o el ángel. Ángel, recuerden que es mensajero. Entonces, el pastor o ángel de la iglesia de la Odisea es aquel quien es el responsable de la salud espiritual de la iglesia. Qué tremendo está eso. Cuando yo recuerdo esto, aún a través de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, es para tener miedo. No. Realmente el que anhela obispado, buena cosa desea. El que anhela servir al Señor y tener esta responsabilidad, pastorear una iglesia, es algo precioso, pero a la vez es quizá la tarea más gloriosa y hermosa que pueda haber, pero a la vez la tarea más difícil y más riesgosa. No creo que haya ninguna tarea, oficio o cosa a la cual nos dediquemos que sea más riesgosa, porque es a Dios a quien vamos a dar cuentas. Y entonces Santiago dice, Santiago capítulo 3, verso 1, dice: hermanos míos, no hagan muchos maestros entre ustedes, sabiendo que van a recibir un juicio más severo. Ahora estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Reina Valera dice: sabiendo que recibirán mayor condenación. O sea, el estándar, la vara con la que se va a juzgar a los pastores es mucho más estricta que cómo se va a juzgar al resto de la iglesia, ¿no? Entonces, wow. Entonces, en este primer verso 14, no solamente está el destinatario, sino también está el remitente. Aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, amén. La palabra amén significa, para la mayoría lo entienden como un así sea, pero realmente esta palabra significa verdadero. Viene de la palabra hebrea verdad. Amén viene de la palabra bíblica, de la palabra hebrea verdad. Y luego dice también otra descripción, otro atributo de Dios, otro atributo de Jesús, dice ser fiel, el fiel. Y esto me habla de ser digno de confianza. Y vuelve a terminar con otra palabra, pero esta palabra ya no está en hebreo sino en griego, que dice el verdadero. En el sentido que se usa esta palabra es en el sentido de que alguien está expresando la verdad. Y cuando alguien expresa la verdad, entonces es alguien que es sumamente confiable. Alguien que habla verdad es sumamente confiable. Ahora es interesante que en el Antiguo Testamento Dios, el Padre, se identifica como el verdadero Dios. Literalmente el Dios de amén. Así se
se revela, así se identifica a Dios como el Dios Amén. Y en el Nuevo Testamento Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, en el Evangelio de Juan justamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús también se presenta como la verdad encarnada. Si estás en busca de la verdad, es una persona y su nombre es Jesucristo. Ahora, la combinación de estos tres atributos describen absolutamente a un Dios que es confiable. Todo lo que dice Dios es verdad. Y todo lo que hace Él es verdadero, es confiable, ¿no? Cada una de las acciones de nuestro Dios conducen a la verdad. Es decir, que sus palabras todas son congruentes con sus acciones, con sus hechos. Y sabes algo, mi hermano, cuando vemos esta descripción acerca de Jesús, nunca debemos de dudar de que todo lo que Él dice es verdad, ¿no? Y bueno, interesante porque un contraste tremendo en cómo se presenta a una iglesia que en realidad es todo lo contrario, es infiel y es tibia. Y esto es sorprendente porque es una advertencia de que Jesús no se va a casar, Jesús no se va a unir con una iglesia tibia e infiel por la eternidad. Esto no lo va a hacer Jesús. Entonces esta carta que vemos aquí al final es una severa advertencia, ¿no? Es una advertencia que debemos de mirar con mucha atención. Dice también ahí el creador de todas estas cosas, dice esto, ¿no? Dice en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice el principio de la creación, dice esto. Entonces la manera en la que él está firmando esta carta, ¿no? Está poniendo ahí sus huellas digitales para ver la autenticidad de esta carta. Él es el autor de esta carta, por tanto, si él es quien la escribió, es digna de ser leída con todo cuidado, de que pongamos toda nuestra atención, toda nuestra reverencia hacia sus palabras, ¿no? Como cuando estás esperando un documento importante, una respuesta importante, y no la miras con distracción, no te sientas a escucharlo, comiendo papitas y palomitas, ¿verdad? Y mirando al cielo o poniendo música al mismo tiempo, sino que de una manera solemne, de una manera seria, de una manera respetuosa y poniendo atención a cada una de las palabras que él dice. El creador, fíjate cómo se presenta, el principio de todas las cosas, el que nos hizo. Entonces Jesús está describiendo, se está identificando como el soberano sobre toda la creación, quien manda, quien tiene todo el dominio y tiene toda la potestad sobre todos nosotros, sobre toda su creación. Y vuelve igual que a las demás iglesias, yo conozco tus obras, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte está esto, qué fuerte, ¿no? Entonces vemos que esta iglesia, la iglesia de la Odisea, se encontraba en la peor condición que se puede encontrar una iglesia, tibia. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerdan que a una de las iglesias le dice, tienes nombre de que estás muerta? ¿No? Una iglesia muerta, aunque dice, pero hay un remanente que aún está vivo ahí. Y por eso le da chance, porque esa iglesia estaba muerta, solamente había un pequeño remanente en esa iglesia vivo. Pero bueno, esta iglesia no está muerta y sin embargo es repugnante. Es algo que si lo pruebas dices, ¿what? ¿No? Y vomitas. Ahora, interesante saber un poco de la historia de la Odisea y de lo que sucede con el agua en la Odisea, porque bueno, ya les platiqué yo que
aunque era una ciudad próspera, comercialmente próspera y que le iba bien, bueno, esta ciudad estaba muy al sur y muy adentro, ya lejos del mar Egeo, y entonces esta ciudad eh, no tenía agua propia que viniera de un geyser que proviniera como agua termal y que fuera un agua muy caliente y un agua muy útil, medicinal. Tampoco era un agua fría que estuviese descendiendo de un río, de una montaña y que pudiera refrescar. Era un agua que llegaba por varios kilómetros a través de acueductos. Y entonces, ¿qué crees? Que cuando llegaba esa agua a la ciudad de la Odisea llegaba tibia y contaminada? Era una característica muy particular del agua en la Odisea. Entonces la gente no apreciaba esa agua porque obviamente no habían sistemas eléctricos, ¿verdad? Como para poner un refrigerador y enfriarla y hacer hielitos y ponerla. Entonces era un agua que era detestable y además contaminada por todo el camino que había cruzado. Entonces muchos de ellos cuando la tomaban les causaba vómito, les causaba náuseas, ¿no? Tremendo esta iglesia. No es una iglesia que está padeciendo persecución, como las otras iglesias, algunas de las iglesias, pero sin duda esa palabra de tibia nos habla de una iglesia apática, una iglesia sin poder, sin fruto. Ok, tibia, sin poder, sin fruto, me habla de al menos dos características. Cuando hablamos de fruto, mis queridos hermanos, hablamos, el fruto se mide por carácter. Y el fruto se mide, ¿no? Cuando hablamos del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces hablamos de carácter de Cristo, de la mente de Cristo. Hablamos de carácter, pero también el fruto cuando se habla de que una semilla da fruto a 1000 por uno, está hablando también de evangelización. Cómo mirar una iglesia viva por el carácter y por el alcance que está teniendo, el efecto que está teniendo en su comunidad. Esa es una iglesia viva y poderosa, ¿no? Son dos aspectos de una iglesia que no es tibia, pero evidentemente están ausentes en esta iglesia de la Odisea, que estaba más bien adaptada al mundo, conformada al mundo. ¿Sabes? Esta iglesia es interesante, pero se creía autosuficiente. Esta iglesia se sentía que estaba bien y que era próspera. Entonces, mucha actividad, muchas situaciones estaban ocurriendo ahí, pero no estaban dependiendo de Dios. Estaban dependiendo de ellos mismos, de sus esfuerzos, de sus capacidades humanas. No estaban dependiendo de Dios. Y eso también era una característica muy particular de la ciudad de la Odisea, el orgullo que tenían como población. Se dice que después de un terremoto devastador, gigantesco que hubo en esa región por ahí del año 60 después de Cristo, la Odisea rehusó toda la ayuda que le enviaba el imperio. Cuando el imperio dijo, te vamos a ayudar en la reconstrucción, dijo, no necesito. Estaban confiando en sus propios recursos. Entonces fíjate cómo había un sentido de orgullo. No necesitaban ayuda del exterior. Ni lo pedían, ni lo aceptaban, ni lo requerían. Tan así que la Odisea diría de alguna manera, yo estoy para ayudar a otros, no para que me ayuden, ¿no? Era muy rica en cierto aspecto como para aceptar ayuda. Entonces, los historiadores nos dicen
que la Odisea se levantó de entre las ruinas después de ese terremoto que hubo, en base a sus propios recursos y sin ayuda de otros. Entonces mira lo que dice el verso 17, tiene sentido. Cuando vemos el contexto histórico de estos lugares, de estos sitios, vemos también, al menos aquí en Apocalipsis, por qué el comportamiento de esta iglesia. Y dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No? Entonces así se ve a sí mismo. Pero ¿cómo le ve Jesús? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uf, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué miras tú en este verso 17? Obsérvalo de nuevo. ¿Qué ves? Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces hay un orgullo que los tiene en una condición de pobreza espiritual. No. Tenían riqueza material, pero espiritualmente estaban empobrecidos. Ahora, la tibieza, mis queridos hermanos, es un símbolo de indiferencia, de ser indiferentes a Dios. ¿Cómo se es indiferente a Dios? Cuando se es indiferente a su palabra, cuando se es indiferente a la oración, cuando se es indiferente al servicio, cuando se es indiferente a los necesitados, cuando se es indiferente a los perdidos. ¡Wow! Indiferencia hacia Dios. Y por eso hay tibieza. Es una iglesia, la iglesia de la Odisea representa una iglesia que al parecer es muy influyente, pero muy vacía. Está hueca por dentro, aunque por fuera es muy ostentosa. No. Quizá una iglesia con miles de personas, quizá una iglesia con muchos recursos, quizá una iglesia con mucha tecnología, quizá una iglesia muy mediática, muy influyente, pero sin valor eterno. Ricos para el mundo, pero pobres para Dios. ¿No? Ahora, el problema de esa iglesia es que es orgullosa. ¿No? Y cuando piensas en lo individual, cuando piensas no tanto en lo colectivo, sino en lo individual, es súper difícil tratar con alguien que esconde su debilidad. Es súper difícil tratar con alguien que maquilla su vida. Es súper difícil tratar con alguien que piensa que no necesita ayuda y que está bien. Con alguien que evidentemente está mal, pero cree que está bien y dice, yo estoy bien. Yo no necesito que alguien me ayude. No. Y en este caso, por eso Jesús dice, ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres fría. Tiene más esperanza los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas delante de los ojos de Jesús, porque son más sensibles a su condición y a su realidad que un fariseo que tiene una gran vestidura y tiene un gran lenguaje y un gran comportamiento exterior, pero carece de una comunión con Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de koinonía? Carece de una relación personal con Dios y puede tener muchas obras externas, pero no tener una relación viva con Dios. Vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 18, verso 10, y miren esta historia, cómo describe este contraste. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Verso 12, ¿no? De hecho, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano.
Dice el verso 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. ¿Y qué dice Jesús? Mira, es bien importante el verso 14. Les dijo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces te das cuenta el engrandecerse contra el que se humilla. Te das cuenta el que ve su verdadera condición contra el que maquilla y disfraza su verdadera condición. Y el peor de los casos es que está engañado a sí mismo. Porque cree que está bien. Cree que es rico. Cree que las cosas van bien. Y sabes, con seguridad, yo creo que Satanás prefiere a un religioso tibio que a un pecador muerto. Porque el religioso tibio le hace mucho más daño a la iglesia. Un cristiano sin compromiso, y digo cristiano, una persona que asiste los domingos a la iglesia, pero que su corazón está completamente apático y tibio para orar, para buscar a Dios, para leer la Biblia, para conocer más a Dios, para servir a su comunidad, a su iglesia, para ayudar a los necesitados, para visitar a los que están en las cárceles, en los hospitales, para interesarse por los que están sufriendo y padeciendo. Está frío, está frío. No, está frío. Simplemente, ¿qué puede hacer un corazón tibio? ¿Qué puede hacer un corazón que reconoce que está en tibieza? No. Un corazón que dice, sí creo en Dios, pero no tengo comunión con Él. Reconozco que mi vida está llena de prioridades, pero no estoy buscando en intimidad el rostro de Dios. Que el Espíritu Santo no está obrando en su corazón, porque evidentemente su corazón está contaminado. Fíjense, esto es importante porque es imposible que el Espíritu Santo esté ardiendo en nuestros corazones si nuestros corazones están contaminados por el pecado. Ahora, yo quisiera ir un poco a otro pasaje. Así, viendo esta evaluación de la Odisea y viendo las instrucciones generales que muchas veces Pablo escribió con mucha precisión, inspirado por Dios, como le escribió Pablo por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, creo que aquí hay instrucciones muy útiles para no apagar el Espíritu Santo, para no vivir una vida de tibieza, ¿no? Dice en el verso 12, 1 Tesalonicenses 5:12, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor a causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Entonces aquí Pablo está comenzando a darle una instrucción a la iglesia y dice, tienen que amar, tienen que cuidar, tienen que sostener, tienen que respetar, tienen que a sus autoridades locales en la iglesia. Amar, cuidar y proteger a los pastores, orar por ellos y vivir en paz unos con otros, no en divisiones, no en pleitos, no en críticas, no en rollos, sino realmente teniendo cuidado de quienes dirigen el trabajo en la iglesia. Pero continúa, verso 14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles
y sean pacientes con todos. Entonces una iglesia súper activa en interesarse en la vida de unos y de otros, cuidando a los que han caído, restaurándoles con amor, levantando a los que se encuentran desanimados, siendo pacientes con todos, teniendo cuidado unos de otros. Ahora, ¿qué pasa si hay problemas entre unos y otros? ¿Qué dice el verso 15? Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Entonces, hay diferencias, procura hacerle bien. Procura ponerte a cuentas, procura estar en paz, procura reconciliarte, procura perdonar, procura amar, procura hacer el bien a todos los que puedas, un hacedor del bien hacia los demás. Ahora chécate esto, el verso 16, estad siempre gozosos, ¿no? Estén siempre plenos y satisfechos, sin codicias necias, sin avaricia, y estar siempre satisfechos con Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Una iglesia que no está tibia, mira lo que dice el verso 17, oren sin cesar. Es una iglesia poderosa en oración. Es una iglesia que tiene una comunión con Dios. Entonces puedes ver esa coinonía con el prójimo y esa coinonía con Dios. Una iglesia agradecida, vean en el verso 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, en lugar de queja, en lugar de crítica, en lugar de celos, iras, pleitos, contiendas, es una iglesia que está agradecida. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por los pastores, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. No, una iglesia agradecida. Y entonces fíjate el verso 19. Con las exhortaciones que hizo hacia atrás, es no apaguen al Espíritu. Entonces una iglesia que se mantiene ardiendo por el Espíritu de Dios en sus vidas. No desprecien las profecías, ¿no? Cuando somos exhortados por alguien de parte de Dios. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Entonces, cuidando el Evangelio, cuidando la palabra, cuidando la sana doctrina. Absténganse, fíjense, de toda forma de mal. Verso 22. Súper importante esto, una vida en santidad. Una vida que se aparta de cualquier forma de contaminación. Esto es una vida que va a estar ardiendo. Es imposible que haya un avivamiento cuando no hay pecado confesado, cuando hay una vida tibia, cuando hay una vida doble, cuando hay una... No va a haber ese avivamiento. Entonces absténganse de toda forma de mal. Verso 23, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia donde Dios está tratando con ella y la está guiando hacia la santidad, pero es una iglesia que se mantiene expectante del regreso de su Señor. Ahora, es así como yo veo que hay instrucciones precisas para que haya una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia apasionada por Cristo. Pero el agua tibia, o sea, con el agua caliente haces muchas cosas. Con el agua fría también. El agua fría también tiene su función, ¿no? De refrescar. Pero el agua tibia muchas veces es inútil. Ni calienta, ni refresca, no sirve. Por eso, fíjate la expresión, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ¿no? Lo que Jesús quiere es que salgamos, que la iglesia de la Odisea salga de todo ese juego engañoso de vivir una vida a medias tintas. ¿Cómo es eso? Tratando de agradar al mundo y tratando de agradar a Jesús. Tratando de agradar la carne y tratando de agradar al Espíritu. Tratando de satisfacer los deseos de la carne y tratando de satisfacer los deseos del Espíritu. Qué terrible.
No hay mayor forma de vivir una vida miserable que, habiendo conocido el Evangelio, vivir una vida de pecado. Se convierte en un cristiano tibio. Tiene demasiado del mundo como para poder ser feliz con Jesús. Pero tiene mucho y conoce mucho de Jesús como para poder ser e irse feliz al mundo a pecar deliberadamente. Ni disfruta el mundo, ni disfruta una relación con Jesús. Ni vive apasionado por Jesús, ni vive completamente perdido en el mundo. Es una manera muy miserable de vivir. Ahora, se puede tener una actividad religiosa. Los tibios oran a Dios, pero con sus acciones se burlan de Dios. Hacen actos religiosos todo el tiempo, pero no temen a Dios, ni le están conociendo más. Pueden hacer muchas cosas, pero no obedecen a Dios. Obedecen a sus propios instintos, a sus propios deseos, y hacen cosas que son parte de su plan y de su estrategia para la vida. Les es conveniente, pero no viven sujetos y sometidos al plan de Dios para sus vidas. Pueden hablar muchas palabras, pero su corazón está frío, lejos de Dios. Pueden tener conocimiento de Dios y no conocer a Dios. Los fariseos expresaban buenas cosas, pero sus acciones no correspondían. De hecho, Jesús en una ocasión les dijo: hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque hay una incongruencia total entre el religioso y el apasionado por Cristo. La diferencia es la comunión personal que uno tiene con Dios, ¿no? Entonces, el religioso no ama ni sirve a Dios. El religioso solamente sirve a sus propios intereses. De hecho, hace poco estaba compartiendo el evangelio con alguien allá afuera del Tox, con una persona que estaciona autos. Y me decía él: es que he tenido muy mala experiencia con cristianos. De tal manera que no me quiero congregar. Él decía: no quiero ir a una iglesia, ¿no? Porque la vida de los tibios lleva a alejarse a las personas de Dios. Hace poco conocí a unas personas que dijeron: aceptamos venir a la iglesia porque la persona que nos invitó vimos en esa persona una fe genuina, una fe real. Esa persona nos inspiró a querer buscar de Dios. No. Entonces, los tibios hacen que las personas digan: guácala, no, gracias. ¿No? Un tibio cree en el cielo, pero no cree lo suficiente como para atraer a personas a Cristo para alejarlos del infierno y llevarlos al cielo. Y creo aquí, déjenme usar este lenguaje. Los tibios están involucrados, pero no están comprometidos. Quizá vienen por estar en paz con su familia, porque pues su conciencia religiosa les dice que tienen que ir o hacer, inclusive comenzar a servir. Pero solamente están cumpliendo con un checklist religioso. Están cumpliendo con su conciencia moral, pero no están siendo guiados por el Espíritu. Es tremenda la diferencia. Es decir, un involucrado cumple, un comprometido da la vida. Así. Entonces, la Odisea
De hecho, estuve investigando, no es fácil encontrar en los diccionarios bíblicos. Estuve allí en un software buscando qué significa la Odisea y no fue fácil, pero la Odisea significa gobierno del pueblo. La ciudad de la Odisea significa gobierno del pueblo. Y entonces también esta iglesia que se encuentra en ese lugar está representada también por una iglesia que en la mayoría hay una democracia, hay una demasiada dirección del hombre y no de Dios. Entonces una iglesia que podríamos definir que está buscando agradar más al hombre que a Dios, que teme más al hombre que a Dios, ¿no? Y es fuerte, este mensaje fue muy fuerte de esta iglesia, quizá esta iglesia de los últimos tiempos, porque especialmente yo creo que la pandemia vino a develar un estado de salud real en el que se encuentra la iglesia. Y Dios tuvo que juzgar al mundo a través de esa pandemia para mostrar los que estaban parados y firmes y los que realmente estaban viviendo una vida de tibieza. La causa de Cristo ha sido muy dañada por aquellos que solamente llegan el domingo a calentar las bancas, por los que pretenden decir que aman a Cristo, al cual le llaman inclusive Señor y le cantan, pero durante la semana no le obedecen. Sus mandamientos no están ardiendo en su corazón, ¿no? Y muchas veces son peores que los pecadores y que los publicanos, ¿no? Que los publicanos y que las prostitutas, como lo vimos. Espiritualmente, como los describe Jesús, desventurados, miserables y pobres. De hecho, ciegos. La ciudad de la Odisea era famosa porque uno de sus productos con los que se enriquecieron era un ungüento especial que vendían para los ojos. Así es que todo ese lenguaje de lo que ocurre en la ciudad de la Odisea y que había invadido a la iglesia espiritualmente, a la iglesia de la Odisea, Jesús lo está usando para que puedan entender lo que está pasando allí. Los cristianos de la iglesia de la Odisea estaban espiritualmente ciegos. Y de hecho les dice desnudos, ¿no? Y ellos quizás estaban con sus mejores ropas de marca, ¿no? Vistiendo una gala de negro, ¿no? Así con corbata negra y saco negro y todo, muy, muy fino. Pero a los ojos de Jesús los cristianos de esa ciudad estaban espiritualmente desnudos. Y eso es un símbolo de vergüenza, que algo que da vergüenza. Y entonces le dicen, de mí compren vestidos, vístanse, pero de vestiduras blancas, de vestiduras limpias. Entonces, Jesús está haciendo un contraste horrible entre lo que la iglesia de la Odisea ve y entre lo que él ve. Y por eso dice, yo soy el amén, el fiel y el verdadero. Lo que ustedes ven es una mentira, lo que yo veo es la verdad. Yo veo realmente en qué condición se encuentran. Ahora, verso 18, por tanto, después de ese tremendo diagnóstico, viene el consejo. Yo te aconsejo que de mí, palabra clave, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ya le dijo, eres pobre, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Allí está el consejo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Esta iglesia lo primero que tenía que hacer, si deseaba que hubiera un cambio real,
Lo primero que debería de hacer, si viste que en el diagnóstico es que ellos dicen, yo soy rico y todo lo tengo y de nada cosa tengo necesidad, era el orgullo. Entonces lo primero que tenía que hacer esta iglesia es entender su pobreza, entender su condición. Allí está la esperanza, en reconocer su condición. Cuando reconocemos la condición espiritual en la que nos encontramos, tenemos esperanza de dar un giro y de arrepentirnos, de reconocer y de reflexionar cómo está mi comunión con Dios. Que tengo más actos exteriores que lo que está ocurriendo en mi interior. Y entonces a mí me encanta porque Jesús les dice, me necesitan a mí. Y entonces necesitan cambiar todo su sistema de valores, sus ropas lujosas y sus deseos del mundo y de agradar al mundo por un deseo de santidad, por un deseo de obedecerle a Él, por un deseo potente en el corazón de consagrarse a Él. Y así como Pablo narra la experiencia que tuvo en Romanos capítulo 7, en esa lucha feroz contra el pecado, y dijo, miserable de mí. Y es ese cristiano que llega a un punto donde llora y dice, miserable, estoy en una miseria. Miserable de mí, está en una miseria si está viviendo una vida de dualidad. En una, como hombre de doble ánimo, como las olas del mar que van y vienen. Muchas veces en el lenguaje bíblico hasta son nubes sin agua, ¿no? Y entonces, me necesitan a mí. Y cuando una vida se rinde por completo a Cristo, es capaz de ver. Colirio en los ojos. Colirio en los ojos. Y entonces, empiezas a ver tu verdadera condición. Y cuando vemos esa verdadera condición, no podemos hacer más que doblar nuestra rodilla y dejar de vivir en esa arrogancia para ser dependientes de Dios. Señor, tú sabes que no puedo. Señor, tú sabes que te necesito. Señor, guíame. Señor, llévame. Señor, muéstrame. Señor, enséñame. ¿No? ¿Cuántas veces nuestra arrogancia nos hace pensar que sabemos cómo y por dónde? Y el Señor tiene que hacernos un paro en alto para mostrar nuestra verdadera condición, ¿no? Que de mí compres. uh, Me encanta esa expresión, fue una de las expresiones que más me gustó en este pasaje. Y entonces, ¿cómo podemos comprar de Jesús? Bueno, yo creo que nos queda claro que no está hablando de ganarnos a Jesús por medio de nuestras obras. Porque es que de mí compres, es que de mí dependas, ¿no? Es hacer a un lado toda esa autosuficiencia y que debe ser sustituida por una dependencia a Él, ¿no? Señor, solo tú puedes hacer esa obra en mí. Señor, solo tú puedes transformar mi corazón. Señor, en ti están satisfechas todas mis necesidades, de manera absoluta, Señor. Señor Jesús, tú eres el único que puede saciar mi alma, el único que puede saciar mi sed, ¿no? Entonces, es Jesús a quien tengo que buscar. La iglesia de la Odisea, ¿a quién tenía que buscar? ¿A dónde tenía que acudir? A Jesús. ¿En dónde se encontraba la solución a esa vida de tibieza?
¿Te acuerdas cuando iban dos caminando con Jesús después de que resucitó? Y Jesús va hablando con ellos y hasta les dice un poco, de verdad no entienden lo que pasó, pero Jesús pacientemente les explica todo lo que había ocurrido con la muerte y resurrección de Jesús. Y cuando ellos descubren con quién iban hablando, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando lo oíamos? No, es Jesús a quien tenemos que buscar. Entonces otra vez es revisar cómo está nuestra relación con Él. Mira lo que dice el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¡Wow! Y entonces cuando Él reprende y castiga es súper doloroso. Créeme, es súper doloroso. Y algunos van a decir, sí, sí, creo. No, porque nos ama, muchas veces Dios tiene que usar la vara de la corrección sobre nuestras vidas. Porque nos ama, muchas veces Dios tiene que disciplinarnos para que podamos reaccionar, para guiarnos hacia el arrepentimiento, para guiarnos a depender más de Él y no de nuestras capacidades. Y no es que son dones que Dios me dio, son talentos que Dios me dio, pero es una vida independiente sin buscar su rostro. No. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mira, mira ese verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Mm. Esto es una invitación a tener una vida de intimidad con Jesús. Entonces Él nos está mandando y está mandando a la iglesia a la Odisea a que tomen una decisión contundente y giren, ¿no? Que cambien su camino, dice Jesús, ¿no? Es un mandato, ¿no? Es un mandato. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Cambia tu camino. Deja de confiar en tus riquezas, en tus recursos, porque en realidad estás en bancarrota, la Odisea. En realidad estás viviendo una tremenda bancarrota espiritual. Da vuelta y mírame. Entonces la Odisea, sean calientes. No hay peor forma de vivir que vivir en tibieza, queriendo agradar al mundo, queriendo agradar a la carne, pero queriendo agradar a Dios. No. Mis queridos hermanos, Jesús lo debe ser todo en nuestras vidas. Jesús no debe ser un hobby en nuestras vidas. Jesús no debe ser un pasatiempo. Está casi de moda ser cristiano. Los artistas, algunos dicen haberse arrepentido y regresado a Cristo. Y muchos dicen, no, pues sí. Y como que comer bien, hacer ejercicio e ir a la iglesia los domingos. Dios no nos llamó a ser buenas personas y a ir una hora los domingos a la iglesia. Dios nos llamó a arrepentirnos y a entregar toda nuestra vida sin reservas a Él. De eso se trata, de entregar nuestras vidas sin reservas, sin condiciones. Todo nuestro corazón a Él. Nosotros no ponemos las reglas, las pone Él. Me encanta eso. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Tac, 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 tac.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es claro que está ejemplificando una vida de intimidad. Vamos a una reunión y, ¿sabes? Una reunión íntima, tener una cena con Jesús. A mí ese verso 20, sin duda alguna, es una invitación a tener intimidad con Él, a tener una relación profunda y estrecha con Él. Es a levantarme cada mañana y agradecer. Es a buscarle a través de toda la palabra de Dios. Si voy rumbo al trabajo, voy pidiendo su bendición. Si voy a tener una conversación con alguien, pido su favor, pido sus palabras, pido su unción. Si caigo, inmediatamente volteo mi corazón y pongo mi atención en Él y pido perdón. Llega la noche y voy a su presencia y antes de cerrar mis ojos digo, gracias Señor. O perdóname Señor. ¿No? Y vives una vida de conexión con Él y una vida donde te está alimentando y transformando tu corazón en Él. Isaías, abran sus Biblias en Isaías capítulo 55. Creo que es esta invitación que Jesús nos hizo y que se expresa aquí con otras palabras, pero igual súper poderosísima esta invitación a cenar con Él. Dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. O sea, es una invitación oportuna, ¿no? Va a llegar un momento donde ya no va a ser oportuna. El verso 7 dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión. Fíjate, llamado al arrepentimiento y Dios va a tener compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Verso 8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Entonces ustedes se ven ricos, completos y sin necesidad, pero lo que yo veo en ustedes es otra cosa. Lo que yo veo es que tienen una tremenda necesidad de mí. Abran la puerta. Me necesitan en sus vidas. Arrepiéntanse de vivir una vida de orgullo, de autosuficiencia, de sabiduría humana, de su neutralidad cobarde y tibia. Los cobardes y los tibios los abomina Dios. Estamos llamados a vivir una vida sin reservas y radical para nuestro Señor. Como dijo aquí, si alguno oye mi voz, si tú estás oyendo su voz hoy, si alguno oye mi voz, oír la voz es la clave, ¿no crees? Y entonces viene un cierre fuerte, igual como ha tenido con las otras iglesias. Al que venciere le daré, y aquí viene la promesa, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Entonces, ¿cómo venció Jesús? Dice, puesto los ojos por delante, y a nosotros nos dice, echando los mano de la vida eterna, ¿no? ¿Y quién vence? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Al que venciere, al que confíe en Jesús. Cuando vemos aquí al que venciere, no es una salvación por obras, es el que confíe hasta el último momento en Jesús.
Y confiar, mi hermano, se traduce en soltarte en sus manos y en sus brazos, sin temor a caer. Es vivir una vida total dependencia de Él, ¿no? Y vuelve a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Otra vez el mismo cierre que hemos tenido en cada una de estas cartas. Y es una invitación a estar atento a estas cartas, a cada una de estas cartas, con los diferentes mensajes que ha tenido en cada una de ellas, y en especial en este cierre de la Odisea. Entonces el que aún está vivo, ¿no? Va a poner atención a lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo, a nuestras vidas, y en particular a la iglesia local, ¿no? Que como vimos cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, estamos llamados a cuidarnos unos a otros, a honrarnos, a soportarnos, a amarnos, a honrarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. Estamos llamados a llevar el mensaje de esperanza a los perdidos. Estamos llamados a amarnos, a que el fruto del amor sea tan evidente en nosotros que no haya duda de que estamos en tibieza. Que no se piense que una iglesia es tibia porque no hay amor entre nosotros. Porque no hay amor por los perdidos. Porque no hay amor por los necesitados. ¿No crees? Pues ahí está, mi hermano. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Eh, porque sí, cada una de estas iglesias, Señor, es como tú diagnosticas el estado de salud espiritual de tu iglesia, Señor. Y cada uno de estos mensajes, no solo, claro que todos queremos ser Filadelfia, Señor, pero nos ponemos el saco de cada una, Señor. Aún de la iglesia perseguida, aún de la iglesia, Señor, donde está Jezabel, Dios. En cada una de esas iglesias tú nos has hablado, Dios. Y hoy estamos aquí delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Señor, no queremos ser la iglesia de la Odisea. No permita, Señor, que seamos una iglesia apática, una iglesia conformada al mundo, una iglesia religiosa, una iglesia autosuficiente. Señor, vemos nuestra realidad y sabemos cuánto te necesitamos y cuánto dependemos de ti, Señor. Muéstrate en medio de nosotros para, al ver tu santidad, ver nuestro pecado, Señor, y arrepentirnos y rendirlo a ti, Señor, para al estar delante de tu presencia, Señor, y poder mirar un destello de tu gloria, podamos ver, Señor, que tú eres el tesoro más preciado, Señor, y pierda apetito y deleite, Señor, cualquier cosa que el mundo nos ofrezca, Señor. Para que al estar ante tu majestuosidad y tu grandeza, temamos tanto a tu nombre, Señor, y no temamos al hombre, Dios. Y no temamos al hombre, Dios. Déjanos vivir una vida, Señor, completamente rendida y humillada ante ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Perdona nuestra autoconfianza, Dios. Perdónanos cuando no tratamos a nuestro prójimo, Señor, como tú quieres. Perdónanos cuando no amamos, Señor, como deberíamos de amar. Perdónanos, mi Dios, cuando no mostramos un interés real, Señor, por los que sufren, por los necesitados.
por los que están pasando por pruebas en sus familias, en sus matrimonios, Dios, con sus hijos, con sus padres, con sus trabajos, con sus escuelas, por los que están en encierro, por los que están en hospitales. Señor, perdónanos cuando somos insensibles. Perdónanos, Dios, cuando estamos buscando solo lo nuestro, Dios. Y Señor, estamos conscientes que tú a quien amas, Señor, corriges y disciplinas, Dios. Y también gracias por eso, Señor. Porque aunque nos duele, vemos tu amor en ello, Señor. Y vemos que tú eres fiel y que tú eres verdadero, Señor. Y que tú eres el amén y que cumples todo lo que nos adviertes y dices, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, sencilla, simple, pero poderosa en palabra, poderosa en obra, poderosa en fe, Señor. Poderosa en obediencia, Señor. Lávanos, Señor, y haznos esas vasijas, esos instrumentos honrosos. Señor, atráenos más y más a ti, Señor. Padre, anhelamos ser una iglesia en lo individual y en lo colectivo, que tenemos una verdadera comunión contigo, Señor. No de labios para afuera, Señor. No de buenas intenciones, Señor. Deseamos vivir nuestras vidas, Señor, sin reservas a ti, Señor. Entonces, Dios, necesitamos que tú mandes tu Espíritu Santo a hacer esa obra, Padre. Porque estamos seguros que de esa manera, Señor, podremos alegrarte, reflejar tu gloria, honrarte a ti, Señor. Que de esa manera, Señor, nuestras vidas por medio de Cristo y solo de Cristo serán olor fragante a ti, Señor. Entonces, con esta oración, Señor, estamos abriendo esa puerta y queremos cenar contigo todos los días de nuestra vida, Dios. En el nombre precioso de Jesús, amén.